Continuemos con nuestra exploración de los modelos MIP, de estos problemas que son como que problemas estructurados y problemas fundamentales. Habíamos visto anteriormente el problema de la mochila y ahora es el paso al problema que se llama de recubrimiento de conjuntos o set covering problem en inglés. ¿En qué consiste este problema? Este problema consiste en que si nosotros tenemos un grupo, digamos, de zonas que se deben recubrir con ciertos servicios y tenemos disponibles un conjunto de posibles ubicaciones para estos servicios, el objetivo es cuáles de estos tenemos que seleccionar de tal manera que las regiones queden cubiertas. Veamos con un ejemplo concreto para que se entienda bien. Supongamos que debemos decidir la instalación de ciertos centros de seguridad de entre n posibles, es decir, yo he determinado n posibles sitios para ubicar centros de seguridad, son sitios factibles, pero de tal manera que se cubran M regiones, digamos, que son mis clientes. Ahora, cada uno de estos posibles centros de seguridad da cobertura a algunas de esas regiones. Y por otro lado, no necesitamos instalar todos los centros de seguridad porque sería costoso y sería innecesario, porque probablemente lo que va a ocurrir es que varias regiones van a estar cubiertas por el mismo centro de seguridad. Queremos hacerlo esto al mínimo costo. Veamos otro ejemplo posible. Supongamos que queremos dar cobertura con el servicio de celular a ciertas regiones. Nosotros tenemos que instalar antenas y hay un grupo de posiciones posibles para las antenas. Hemos visto ciertos sitios donde es posible instalarlas. ¿Cómo nosotros podemos determinar cuáles antenas instalar de tal manera que se dé cobertura a ese servicio, de ese servicio a todas las regiones que queremos? Eso sería algo similar. Entonces, ¿cuáles serían los datos? Los datos serían, consideremos que hay n posibles centros de seguridad, de los cuales tenemos que seleccionar cuáles son los que tenemos que instalar, m regiones a cubrirse y tenemos el costo de instalar cada uno de esos centros. Y por otro lado también tenemos como dato una matriz de coberturas, es decir, nosotros sabemos a qué regiones cubre cada uno de los centros posibles de estos centros de seguridad posibles. ¿Ya? Dicho de otro modo, en el ejemplo de las antenas de celular, nosotros tenemos, si es que instalamos una antena en cierto sitio, a qué zonas daría cobertura o servicio esa antena si la instalamos ahí? Entonces, este es un dato también. Esta sería una matriz también binaria porque sería del tipo, los elementos de esta matriz serían del tipo AIJ, donde el elemento, digamos, de esta matriz I en la fila I y en la columna J tomaría el valor de 1 si es que la región I es cubierta por el centro J. Es decir, en las filas tendríamos las regiones, que son nuestros clientes, y en las columnas tendríamos los centros de seguridad posibles. Cuando hay un 1 significa que esa región sí es cubierta por ese centro de seguridad. Y si hay un 0 significa que eso no le da cobertura. ¿No es cierto? Bien. Las variables de decisión serían binarias porque lo que querríamos decidir es si es que hay que instalar o no el centro de seguridad J. Entonces tomaría valor 1 si se decide instalarlo o construirlo y 0 si no. ¿Cómo sería mi modelo? Mi modelo, como que quisiéramos hacer esto al mínimo costo, sería minimizar el costo total de la instalación de los centros de seguridad, sería la suma de los CJ por los XJ. ¿Y la restricción cómo sería? Como yo necesito que se cubra cada una de las regiones, tengo que garantizar que por ejemplo, la región, para una región I específica, ¿no? Tengo que garantizar que el AIJ tome el valor 1 y simultáneamente una de las variables XY también tomen, de las variables XJ también tome el valor 1. O sea, si es que XJ justo toma el valor 1 y este AIJ toma el valor 1, al multiplicar AIJ por XJ va a quedar 1 por 1 y me va a quedar 1. Significa que esa región sí va a ser cubierta por ese centro de seguridad. Entonces, aquí realmente esta restricción de aquí, lo que necesitamos es que cada una de las regiones debe estar cubierta por al menos uno de los centros de seguridad, ¿no es cierto?
Eso se asegura con esa restricción. Al poner que la sumatoria de los A y J por los XJ mayor o igual que uno, estamos asegurando que por lo menos hay para esa región y por lo menos hay un centro de seguridad que le da cobertura, por lo menos uno. Y las variables binarias. Veamos esto con un ejemplo y lo codificamos en GAMS. Supongamos en este ejemplo, que es bastante explicativo, que en la provincia de Bolívar existen 6 ciudades importantes. Caluma, que le vamos a identificar con la ciudad 1, Chillanes 2, Chimbo 3, Echandía 4, Guaranda 5 y Las Naves 6. Son 6 ciudades importantes de esta provincia. La prefectura de la provincia te ha contratado para determinar en cuáles de estas ciudades debo construir una estación de bomberos que sirvan a, a las regiones de esta provincia al menor costo y que exista al menos una estación de bomberos desde la cual se pueda llegar en un máximo de 15 minutos hacia cualquier sitio, digamos, de la provincia. O sea, lo que queremos garantizar es que si instalamos una estación de bomberos en un sitio, eh, si se van a instalar algunas estaciones de bombero, entonces se puede asegurar que en un máximo de 15 minutos podemos llegar a cualquier sitio donde se dé una emergencia. Con eso damos un buen servicio. Entonces conocemos las distancias que están aquí entre las ciudades, entre las 6 ciudades más importantes, consideremos que eso es, digamos, las ciudades que contiene esta provincia. Entonces, por ejemplo, la distancia entre la ciudad 1 y la ciudad 2 son 12 kilómetros, entre la ciudad 1 y la ciudad 5 son 40 kilómetros, etcétera. Y supongamos que la velocidad promedio a la que pueden ir las unidades de bombero, porque van rápido a las emergencias, es de 80 kilómetros por hora. Y además conocemos cuáles son los costos de instalar una estación de bomberos en cada una de estas ciudades, en miles de dólares. Si es que instalamos en la ciudad 1, nos cuesta $48,000, porque es el costo del terreno que hemos ubicado y la construcción. En la ciudad 2 nos cuesta $52,000, en la ciudad 3 $35,000, etcétera. Entonces, lo que tenemos que determinar es en cuáles de estas ciudades tenemos que instalar nuestras unidades de bombero, de tal manera que se pueda dar este nivel de servicio. Es decir, que en máximo en 15 minutos podemos llegar a cualquiera de los sitios de estas ciudades a atender emergencias. Muy bien. Es un problema de cobertura, porque queremos cubrir todas estas ciudades y al menor costo posible. Veamos cómo sería esto en GAMS. Muy bien, entonces tenemos en nuestro código GAMS, tenemos los datos que serían las... Primero tenemos los índices. Entonces ponemos el índice I para las ciudades de esta provincia, que son estas 6 ciudades, y, y tenemos que usar el alias I, J porque también vamos a usar para poner la matriz de distancias el mismo conjunto de índices. Porque tengo que determinar después la distancia entre Caluma y Echandía. Entonces tengo que usar también un índice J que son los mismos valores del índice I. Entonces yo pongo alias IJ, con eso se me genera un índice J que toma los mismos valores que el índice I. Los parámetros serían los costos de instalación, que están en miles de dólares, que eran nuestros datos, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta instalar un centro de bomberos en cada una de estas ciudades? Y aquí nosotros tenemos la tabla que es la matriz de coberturas. ¿Cómo es esta matriz de coberturas? ¿Cómo la generamos? Como nosotros tenemos en los datos que hay una distancia entre Caluma y Chillanes, ¿no es cierto? Tenemos una distancia entre Caluma y Chillanes. Entonces, como por ejemplo la distancia entre Caluma y Chillanes son 12 kilómetros, como estas unidades dice que van en promedio 80 kilómetros por hora, eso nos tomaría 9 minutos. Por tanto, con el nivel de servicio que queremos ofrecer, que en menos de 15 minutos se llega, sí da cobertura. Es decir, si instalamos una central de bomberos en Caluma, sí le da cobertura a Chillanes en menos de 15 minutos. Porque aquí va un cero. Porque la distancia entre Caluma y Chimbo en la matriz de distancias es de 28 kilómetros. Si es que una unidad de bomberos instalada en Caluma quiere atender una emergencia en Chimbo, como esto está a 28 kilómetros y las unidades van a 80 kilómetros por hora, eso nos tomaría 21 minutos, que es más de los 15 minutos. Es decir, indicaríamos que esto no da cobertura. Una central de bomberos en Caluma no da cobertura en Chimbo, no puede llegar en menos de 15 minutos. Y así llenamos toda esta tabla. Esta sería mi matriz de cobertura, son datos. Bien,
Las variables serían la variable z asociada a la función objetivo, que es el costo total, y variables binarias, las x y. Tenemos en ecuaciones la ecuación de costo y la ecuación de cobertura para cada uno de las zonas que serían las ciudades que se quiere dar cobertura. El costo entonces sería la suma sobre las i's de CI por XI, que es lo que estábamos estableciendo en el modelo, y la cobertura de cada centro sería que la suma respecto a I de A y J por XI tiene que ser mayor o igual que 1, que es lo que poníamos nosotros en nuestro modelo. Resolvemos esto con minimizando Z porque queremos al menor costo posible y usando M y P. Entonces resolvemos, vamos entonces al reporte de las soluciones. Primero vamos aquí al reporte de la solución. Dice que se ha completado y que se ha encontrado optimal. El valor de la función objetivo es 91, es decir, nos cuesta $91,000 instalar esas centrales de bomberos de tal manera de dar cobertura en menos de 15 minutos a todas las ciudades. El gap es cero, es decir, hemos encontrado el óptimo. Vamos a ver en qué ciudades tenemos que instalar. Entonces, miren, aquí nos dice que nos cuesta $91,000 y solo tenemos que instalar entonces centrales de bomberos en Chillanes y en Echandía. Con esto damos cobertura a todas las ciudades en menos de 15 minutos en servicios de emergencia. Entonces hemos obtenido el óptimo. Es un problema de cobertura. Miren la aplicabilidad. Son problemas de programación MIP con variables binarias.